Vale, pues buenos días. Después del coffee break empezamos la segunda parte de esta sesión, cuyo objetivo es dinamizar un poco la conversación después de tener tres visiones de tres investigadoras en diferentes estadios de su carrera, tener un poco de discusión, y me gustaría de nuevo agradecer en la organización, en el apoyo de la organización de este evento, a Ciberonc, dentro del plan de formación y movilidad que financia la organización del evento de hoy, junto con los talleres de mañana y pasado, el apoyo de CIC Biogune dentro de su estrategia de igualdad y de ASEICA como entidades estratégicas dentro de lo que es esta sesión de liderazgo femenino en oncología. Con ello doy paso a Marisol, que hará la moderación de toda esta sesión. Muchas gracias, Arcaiz. Bueno, yo soy Marisol Soengas, soy la jefa de grupo del melanoma del CNIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, pero también soy la coordinadora de ASEICA Mujer, de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer, y bueno, pues ahora también soy la vicepresidenta. Y lo decíamos esta mañana cuando arrancábamos esta jornada de liderazgo, bueno, pues lo importante que es hablar de estos temas, bueno, pues de mujer y ciencia, pero también, y yo empecé en ese punto agradeciendo a Arcaiz y en general a todos los que están en Ciberonc, porque esto no es solo cosa de mujeres y vamos a hablar un poquito más luego en el debate y la verdad es que es una suerte tener gente, los he for she que dicen los americanos. Arcaiz es uno de ellos, pero hay más y bueno, pues la idea también es incorporarlos en digamos, acciones de visibilización y estas acciones de impulsar el desarrollo profesional de las mujeres, ¿no? También hemos invitado a Javier Ontiveros a que participe en este debate. Javier es, bueno, pues un coach profesional, es una persona que lleva mucho tiempo, muchos años, bueno, pues en distintos aspectos de desarrollo profesional, también aspectos de liderazgo y también para que nos dé su visión, bueno, pues después de haber dado muchos de estos cursos. Como decía Kaich, bueno, pues Javier, mañana y pasado pues habrá dos workshops, estos son más pequeñitos, más de pues, 20 personas que sean muy interactivos. Y también esto un poco para ver que hay distintos tipos de liderazgo, distintas aproximaciones al liderazgo y que no hay una única sola y que tenemos que conocernos, ¿no? Y bueno, pues las ponentes han sido fantásticas. Nuria, bueno, hemos empezado con María Abad, una persona que está en las fases iniciales bueno, iniciales de su carrera, pero que tiene ya un carrerón detrás desde el bio. Luego Nuria López Vigas, que es una persona, bueno, también con muchísima experiencia en distintos ámbitos de cáncer, genómica, etcétera, en el IRB, y no está aquí en este momento, pero se incorporará después Pilar Garrido, que es, bueno, presidenta de FACME, una persona que lleva, bueno, clínica, oncóloga, también muchos aspectos de mujer y ciencia. Entonces yo, en esta idea del debate, bueno, voy a empezar con un par de preguntas, pero la idea es que sea también muy interactivo, así que podéis participar bien levantando la mano o haciendo preguntas en el chat y nosotros se las transferiremos a los ponentes. Pero quería empezar con una diapositiva, y quería empezar una diapositiva porque, bueno, durante las presentaciones salió el punto de que sabemos que somos menos mujeres en ciencia, que sea digamos, en puestos de responsabilidad, nos lo contaba Nuria, también nos decía Pilar Garrido. Pilar nos decía que ella, bueno, por ser mujer le habían dicho que no te van a contratar, pero esto parece que es algo del pasado, pero fijaos, es que os lo voy a poner aquí. ¿Veis la presentación? A ver, ¿veis ya bueno, os lo voy a poner. Bueno, Sí, se ve. pero es que veáis aquí, bueno, es que esto ha pasado. Uno puede pensar, bueno, llevamos mucho tiempo, muchas mujeres, muchos colectivos reclamando la presencia de la mujer femenina en puestos de responsabilidad. Y es que esto es un ejemplo. Yo les voy a pedir a cada uno de los ponentes a que nos cuenten una situación reciente de micromachismo o una situación reciente de trato desigual. Y esta es mi situación reciente. Las mejores mentes reflexionan, era un foro internacional que supuestamente estaban reflexionando las grandes mentes sobre la pandemia COVID. Y fijaos aquí, bueno, pues lo que veis es que son todos hombres de un cierto perfil y luego había muchísimas, o sea, había nada, muy pocas mujeres en la presentación, en este foro. Entonces, cuando uno encuentra estas cosas, primero, no, hay mucho que recorrer todavía
y luego qué podemos hacer. Y el qué podemos hacer también es parte de la discusión de este debate. O sea, bueno, pues ya me gustaría oír pues, acciones que vosotras o vosotros hayáis visto y que puedan ser importantes. Lo que hicimos voy a poner aquí así, desde ASEICA, en ASEICA también nos asociamos con el grupo de las Top 100 y con ejecutivas de Galicia. Bueno, este foro fue en Galicia, pero bueno, podéis encontrar estas fotos muy recientemente. Entonces escribimos una carta abierta. Y es una carta abierta, Pilar decía que ya tuvo mala suerte, que también escribieron una carta abierta por otras razones y nos las publicaron a nosotros. Bueno, pues salió en muchísimos medios. Y fue una carta abierta que, bueno, pues desde El País, El Mundo, muchos medios, o sea, se hicieron eco con tal presión que al final los organizadores reconocieron que esto no podía ser, que esto había sido un error y bueno, pues supuestamente el año que viene pues lo corregirán. ¿Por qué digo todo esto? Digo todo esto porque a veces uno tiene la sensación de que, bueno, pues no se consiguen cosas, pero sí, poquito a poco y por eso tenemos que protestar. Y nada, entonces entro ya aquí en el debate y os vuelvo a recordar quiénes estamos, con Nuria López Vigas, María Abad, Pilar Garrido, que se incorporará, Arcaich, que forma parte también del debate, y luego con Quidqualitas de Javier Ontiveros. Ya dejo de compartir, pero me gustaría que empezaseis alguno por vuestro... Un ejemplo reciente que os haya pasado y que os haya llamado tanto la atención que bueno, que lo queráis comentar. No sé quién quiere empezar. Arcaich, venga. Para romper el hielo. Yo, como voy a hacer un poco de spoiler, Marisol me dijo, os voy a preguntar. Entonces, yo tenía un poco de tiempo para pensar y luego me he dado cuenta de que quizá no me hacía falta tanto tiempo. Os voy a contar dos anécdotas, una personal y una profesional. La personal es que el otro día, estando en casa, mi mujer me dijo a la noche, o mi mujer o yo les leemos a las niñas algún cuento y me dijo, le estaba leyendo un libro que hemos cogido en la biblioteca de astronautas y mi hija mayor, que tiene 8 años, le preguntó, ¿por qué es esto de que, o sea, todos los astronautas que salen aquí son hombres? Y entonces tuvimos que, igual que hacemos con muchos otros ámbitos, decir, bueno, esto quizá no es la realidad. Justo coincidió con que se estaba difundiendo el vídeo de No More Matildas, se lo enseñamos y le comentamos un poco. Entonces, ellos se dan cuenta, quizá una de las cosas importantes es que les llama la atención, y esto va a la siguiente experiencia profesional. Y es que hace poco yo tuve una comisión de evaluación a finales de año y ayer me di cuenta de que esa comisión estaba formada solamente por hombres, en la que yo participaba. Era una comisión pequeña, éramos 3 personas, pero éramos 3 hombres. Y entonces me llamó la atención 2 cosas. El hecho de que no me había dado cuenta en el momento, que quizá es un poco lo que decías tú, lo que mostrabas de la noticia, no es que pase, es que cuánta gente se da cuenta, a cuánta gente le llama la atención, quizás es uno de los primeros puntos, a cuánta gente le llama la atención que eso es anormal. Y esto es uno de los primeros puntos. Y luego, ¿qué haces frente a eso? Que la iniciativa que liderasteis estaba clara. Estas serían mis 2 experiencias cercanas a una situación en la que no hay justificación para que esto tenga sentido hoy en día para mí. Y está lo del no, sin mujeres no voy, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, no sé, Nuria, cuéntanos a ver Sí. algo. Es que yo creo que es importante visibilizar estas cosas porque uno puede pensar, esto es cosas del pasado, que ya no, ya hemos superado. No, no, no. No son cosas del pasado. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho ahora Arcaich y antes lo ha dicho Pilar, como que tampoco es tan fácil darte cuenta cuando ocurre, o sea, cuando es como esto que has mostrado, ¿no? Todos hombres speakers, pero es verdad que mucha gente ni le sorprende. Y a nosotras mismas, por ejemplo, Pilar decía que le había sorprendido la primera vez que alguien le dijo que no podía hacer algo, no podía por ser mujer. Yo he reflexionado bastante sobre esto y me he dado cuenta que no ha sido cuando he llegado a un cierto nivel de senioridad en que me he encontrado con muchas cosas que poco a poco me voy entrenando a mí misma a decir, esto es porque soy mujer, o esto ocurre porque... Pero cuando era más joven, yo me creía que podía hacer todo lo que quería en el mundo, porque yo también vengo de una familia, mi madre trabajaba, mi padre trabajaba, y en mi casa los dos hacían las dos cosas, ¿no? Entonces, para mí era como...
pero luego cuando te das un poco de cuenta o eres un poco más consciente, sí que empiezas a identificar cosas, ¿vale? Os explicaré una cosa reciente, es un caso de mansplaining, ¿vale? Que también es difícil identificarlo porque a veces no sabes muy bien si es porque eres mujer o no, pero me pasó hace relativamente poco con un colaborador, una persona que no me conoce mucho y yo no lo conozco, pero por lo que sea estábamos colaborando en un proyecto, ¿no? Y luego me escribió un email y me dijo, bueno, es que este análisis lo tendrías que chequear, o lo tendrías que mirar que te lo supervise esta otra persona. Y yo pensé, pero ¿por qué me tiene que supervisar si era un análisis de lo que nosotros sabemos hacer muy bien, de lo que somos expertos en el grupo, ¿no? Y luego pensando, la única conclusión que llegué es, esta persona que no me conoce mucho ha mirado quién soy, ha visto que soy una mujer y le ha generado dudas esta parte del experimento, que es lo que nosotros mejor sabemos hacer. Y me explicaba un poco cómo debería corregirlo y eso. Bueno, pero quería hacer un poco el punto este de que no es tan fácil identificar cuando hay casos, sea mansplaining, sea un comité o una situación en la que te ves en desigual oportunidades y si es por esta razón o por cualquier otra cosa. No, claro que sí, no, y desde luego es mucho más reciente. Entonces, no sé, María, ¿a ti te ha pasado también? ¿Ahora tienes algo que contarnos? Sí, bueno, yo he de decir que es que me considero súper afortunada porque siempre he tenido mentores que, bueno, desde mi familia, que como decía también Pilar y Nuria decían, ¿no? A mí me han criado en un ambiente en el que yo me creía igual de capaz que mi hermano, que mis primos, y que sí que es cierto que lo he visto más en mi ambiente, es decir, mis compañeras de carrera se van cayendo, mis compañeras de doctorado se van cayendo, mis compañeras de postdoc se van cayendo y al final, bueno, me pongo a pensar, ¿quién coetáneo ha llegado a la posición análoga a la mía? Pues casi todos hombres, ¿no? Es cierto, en eso es cuando yo me pongo a pensar y digo, ostras, yo personalmente cuesta reconocer esos actos, pero sí que es cierto que la realidad, cuando te pones con los números, como hemos comentado antes, es que debe haber cosas. Y apuntes personales también que cuesta reconocer más sutiles, muchas veces es el lenguaje con el que se nos habla, que también creo que Pilar lo comentaba. Generalmente no, y además yo tampoco soy muy, quiero decir que soy muy informal, no me importa, no requiero grandes formalidades cuando se habla conmigo ni nada, pero en un ambiente, pues hace poco en un curso había muchos ponentes, la mayoría hombres también, es cierto, y yo cuando terminé mi ponencia el organizador se acercó a mí y me cogió así del cachín, de que ahí está chiquilla, qué bien lo hace, cuánto vale. Y claro, en ese momento dije, pues no. Y luego me quedé pensando, esto solo ha pasado conmigo. Claro. Esto no es algo que a nadie se le coge el carrillo, ¿no? A ningún otro ponente y mucho menos ese hombre pasa. Entonces estas cosas que al principio de hecho uno las coge bien, luego dices, pues no deberían pasar, ¿no? Eso ha sido un poco... A mí me gustaría aportar, bueno, pues simplemente la experiencia propia y la de haber estado en muchos foros de liderazgo. Antes de nada, Marisol y Arcai, daros las gracias por esta participación. Creo que habéis preparado una jornada súper interesante. No he podido escucharlo todo porque las mañanas son eternas. Pero deciros solamente una cosita. No hace falta apoyarse en las estadísticas, en los números, en los números de mujeres que hay en los comités de las empresas del IBEX. Es que cuando vas por ahí, caminas y vas viendo empresas, y yo estuve durante 19 años en multinacionales y fui miembro de comités de dirección, tenemos un problema gravísimo de diversidad, pero muy grave, ¿eh? No solamente del que estamos hablando aquí hoy, sobre todo, del liderazgo femenino, sino de diversidad de cómo hacer coincidir también personas de diferentes, los seniors, los juniors, otras culturas. Yo creo que una de las grandes razones por las cuales nos falta productividad es porque tenemos un problema para aceptar la diversidad. Entonces, yo me gustaría lanzaros dos ideas, porque yo creo que lo importante es enfocar un poco en lo que hay que hacer para cambiar esos números, ¿no? O sea, está clarísimo que las empresas en las que he estado impulsando mejora de competencias, desarrollando comités, cuando hay diversidad funcionan mejor. Y además no es que funcionen mejor y se entiendan mejor, sino que son más productivas, son más rentables.
O sea, que está clarísima, yo lo tengo muy claro, ¿no? ¿Qué hacer? Lo primero yo creo que es que hay que intentar evitar o desterrar la idea del liderazgo femenino. Y fijaros que es el título de vuestras jornadas. Pero es que el liderazgo o es efectivo o es un desastre. O eres un líder eficaz o eres un jefecillo que no llegas a 3 al cuarto. Entonces, el liderazgo eficaz no va, como decías, María, de que me dan en un cachete y me miran a los ojos. ¡Ay, chiquilla! Por favor, hombre, es que salvemos esto, que no es un tema de edad, no es un tema de mujer o de hombre, es un tema de qué capacidades tienes para gestionar un equipo, porque esa es la tarea más difícil que hay en el mundo. La más difícil. Entonces, yo creo que no, el liderazgo o es bueno o es malo, con independencia del género. Y lo segundo, esto trata mucho de las emociones, y ahí sí que sois campeonas. Las emociones las vivís de otra manera que nosotros. Y están al orden del día. El gran liderazgo ahora mismo es el de personas que sepan gestionar sus emociones, aparte de poder sentirlas más, como la empatía o la generosidad o más cosas, ¿no? Entonces, no, la verdad es que hay mucho que hacer. Coincido con Marisol, que es una gran luchadora sobre ese tema. Hay que seguir luchando desde todos los frentes, pero hay muchos detalles que hay que manejar. No podemos seguir así. Esto así no. Yo cuando veo comités de dirección de 14 hombres y una mujer, y digo, tenéis que miraros esto, ¿eh? Entonces, antes de que pasemos a ese tipo, lo que estás hablando, de distintos estilos de liderazgo, que yo creo que es un punto que es muy importante hablar, me gustaría sí que, Pilar, bueno, ya nos has contado lo que te había pasado, bueno, pues cuando empezaste, ¿no? Que te miran de arriba abajo, que te cuestionan, ¿no? Incluso tu capacidad de ser mujer, pero ¿te pasa algo más recientemente o crees que ya menos, ya que tienes más experiencia y la gente te conoce más? Porque igual nos sorprende, ¿no? Estas cosas de que todavía se nos trate de una forma diferencial. La verdad es que yo sí que lo que ha comentado María, ¿no? Soy muy sensible ahora a detalles, porque como sí que he trabajado y me ha interesado mucho este tema, por el tema también de los datos que decíamos antes, me estaba acordando cuando ella hablaba de un paper también reciente en el que lo que analizan es cuando los moderadores en los congresos son hombres o mujeres. Si los moderadores son mujeres, suelen ser más cuidadosas, todo esto cuantificado, tengo el paper en casa, no me acuerdo ni dónde estaba publicado. Suelen ser más cuidadosos y presentan a todos los ponentes por igual. Si los moderadores son hombres, no es excepcional en números que sea profesor Menganito Pérez y el nombre de ella es mi amiga. Entonces, tiene la vertiente un poco, intentando responder también a tu pregunta, claro, yo ya tengo más años que la Dana y llevo peleando en esto la torta, por lo tanto, muchas de estas cosas no las percibo como de desmerecer, sino de la confianza de mucho tiempo. Pero en entornos internacionales, como los ejemplos que he puesto al principio, ¿no? De esto. Entonces, creo que son más cuidadosos, pero yo ahora sí que lo que toca es, si te dicen no sé qué y acabas de decir antes, doctor no sé cuántos, y a ti te llaman Pilar, doctora Garrido. Entonces, puede parecer muy seco, puede parecer muy borde, pero seguro que a esa persona no se le olvida. Claro, también tienes que tener unas tablas como para ya sentirte cómoda diciendo esto. Pero muchas veces los sesgos inconscientes son incluso nuestros, porque yo me reconozco de haber hecho eso a nivel internacional, no en un congreso, pero sí en una mesa que a él, que le reconocía como una seniority de una súper mayor, le puse profesor, y a ella me dirigí, que la conocía mucho, de una forma más casual. Entonces, los sesgos inconscientes no son solo de los hombres, son también nuestros, ¿no? Pero yo sí que lo que he aprendido es que si tengo la duda de si es inconsciente o no consciente, lo hago consciente para que la próxima vez se lo piense. Yo creo que sí, eso de hacerlo consciente es muy importante. Nuria, sí. Sí, quería puntualizar lo importante de los datos. Pilar lo ha dicho varias veces. Porque si no tenemos datos para este tipo de cosas, a veces hasta nosotras mismas lo podemos pensar o alguien nos puede acusar de, bueno, es que eres muy sensible. Bueno, es que... Claro, entonces cuando pasa de una anécdota o de una cosa que sientes tú que te ha pasado a unos datos que se recogen de manera científica y dices, no, es que esto pasa, no eres tú que eres muy sensible. Por eso nos ayudan mucho los datos. Y yo estoy de acuerdo, por eso también, y las fotos, estas fotos que están saliendo, y ahora somos muy activas muchos colectivos de mujeres, y el no sin mujeres, sin mujeres no voy,
que estas políticas que ya tienen, políticas que están establecidas en la Comunidad Europea y en muchos centros, y tenemos que hacerlo ver. O sea que sí, decías, tenías algo, Arcaiz, que... no, pensé que habías movido. No, pero yo quería volver... Tenía un comentario que yo creo que es importante a lo que decía Javier. Decía, el liderazgo no es femenino, el liderazgo es eficaz. Estoy totalmente de acuerdo. Digamos que en este contexto, porque esto ha sido algo sobre lo que nos han contactado gente interesada tanto en los talleres como en las jornadas, cuándo se van a hacer estos talleres de liderazgo para hombres también. Los hombres también tienen, sin duda, pero hay que buscar herramientas para compensar la situación que tenemos actualmente. Y hay una parte del gap que se puede reforzar con más formación. La formación no es el problema, pero sí que es una estrategia el visibilizarlo a través de dando algo tangible. Entonces, totalmente de acuerdo, el liderazgo es eficaz, pero en este contexto tenemos que fomentar la idea de que esa transición tiene que ser efectiva, tiene que ser eficaz, tiene que ser para mujeres, tiene que ser flagrante, ¿no? Y en ese sentido, un poco la norma, lo que decíais de la tarjeta amarilla, y es que lo que sí nos podemos formar los hombres es en estar formados y sensibilizados en identificar, en ver, en levantar la tarjeta y decir, esto no debería ser así, o en una comisión de evaluación los proyectos totales y los proyectos que pasan a una segunda fase no deberían tener un desajuste en género, no debería haberlo, pero la única manera de saberlo, como ha dicho Pilar, es con números, es diciendo, si antes de cerrar esa comisión de evaluación nos aseguramos de que esos números no se descabalan mucho, entonces estamos priorizando la ciencia. Si no, igual hay algo que se nos está escapando en esas acciones inconscientes. Yo ahora quería ir a los adjetivos, si me dejáis, porque estamos hablando tanto de liderazgo femenino, masculino. Entonces, yo reconozco que a mí hay veces que me molesta bastante este concepto de que las mujeres somos muy conciliadoras y tenemos esta actitud de aunar, que muchas la tienen y muchos hombres también, ¿no? Pero entonces, creo que el uso del vocabulario también es muy importante y nosotros también tenemos que empezar a pasar por encima de esto. Y es que el concepto a mí pero me han dicho, claro, es que agresiva, o sea, un hombre con poder de decisión y pues pues se considera bien, y las mujeres pues somos agresivas, ¿no? Entonces eso también, las que estamos en esta posición, también tenemos que superarlo. Entonces ahí sí que me gustaría también vuestra opinión, ¿no? O sea, yo no sorprende todavía que nos sigan diciendo, esta cosa es de las mujeres, a ver, eso es liderazgo efectivo, y yo por eso me gusta ese concepto, porque no hay un solo modelo, y a lo mejor es algo que tenemos que empezar a transmitir más, que a lo mejor ese modelo masculinizado, que tampoco me gusta mucho, esa palabra, pues bueno, pues hay otras formas. Entonces, no sé, te he cortado, Pilar, no sé si te querías hablar en ese sentido o en otra cosa. Perdón. Bueno, va un poco, digamos, ligado a las dos cosas, ¿no? Cuando se hablaba, ¿no?, del liderazgo, lo que decía Javier, pero también lo que decía Arcaiz, a mí me gusta siempre poner un ejemplo que me pareció muy, muy visual, que se lo oí a una charla de Sheryl Sandberg, en la que decía que la distinta forma de enfocar las cosas, que cuando ella que lidera muchas cosas de este tipo, da una charla y dice, ya, la última pregunta, habiendo levantadas chorrocientas manos, lo habitual es que todas las mujeres bajen la mano y los hombres la dejen todas encima. ¿Por qué? Porque las mujeres tienden a pensar, la mía no es la más importante, la dejo para otro momento porque solo hay una, y el hombre lo que tiende a pensar es, ¿y por qué no va a ser la mía? Entonces, esa distinta aproximación al mismo hecho no es que haya un liderazgo femenino o masculino y que tengan que ser líderes buenos, pero a lo mejor sí que se puede fortalecer que más mujeres tengan esa, entre comillas, mentalidad de ¿por qué no va a ser la mía? Porque para ser un líder, primero tú te lo tienes que permitir, ¿no? Mentalmente, quiero decir, y atreverte a dar el paso, y luego lo que hemos hablado de la visibilización. Por eso yo sí soy muy fan de la formación, porque una cosa que se debate también muchas en las distintas organizaciones es ¿por qué vas a hacer formación solo a mujeres? Ahí estás metiendo un sesgo, ¿no? Estás hablando de gente joven, pues los chicos igual, ha surgido en SEO, ha surgido en ESMO, pero hay determinadas herramientas, mientras haya esta diferencia, que yo soy partidaria de fomentar. ESMO tiene un programa de nuevas generaciones de líderes que es 50% hombres y mujeres, y es fantástico, pero esto es otra cosa.
Entonces, yo sí que comparto que a un porcentaje muy alto de mujeres es bueno que tengan acceso a esta formación. Y luego lo que tú decías, Marisol, de que entonces la mujer se la ve como distinta si tiene una forma de liderazgo masculino, pues yo diría, con perdón, ¿y a mí qué me importa? ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, que también otra cosa que es muy típico de las mujeres es la visión de que lo tuyo tiene que ir modulado por lo que piensan los demás, por supuesto, y la empatía es fundamental, pero no hasta el punto de que lo que tenga que preocupar es que si ven que tú ejerces de una forma que se percibe como agresiva o no, ¿sabes? Entonces yo ahí sí que creo que también hay que despojarse de mucha carga adicional que no aporta nada, la verdad. Sí, la verdad es que yo me gustaría comentaros una cosita muy rápida, porque además es que siento mucho tener que abandonar el debate, pero es que precisamente voy a hablar con la gente de Bali sobre el tema de liderazgo, en este caso en el mundo del mundo digital, ¿no? Pero fijaros una cosa, la semana pasada estuve con una serie de CEOs de compañías, me invitaron a participar con ellos para decir, oye, ¿qué podemos hacer para romper todo esto que estáis diciendo? O sea, una especie de call to action, ¿no? Que había uno que decía Marisol muy claro, sin mujeres no voy, ¿vale? Pero es que yo creo que también hay que decir, hay que cuidar las formas, hay que tener mucho cuidado con el respeto y hay que tener mucho cuidado con el lenguaje, como decía Pilar. Es que estas cosas ya desde los puestos de arriba, que son los que impulsan la transformación cultural, es que no se puede aceptar lo que estáis diciendo de que es doctor y la doctora no. No se puede aceptar lo de la mano arriba o no. No se puede aceptar que siempre sean los que moderen ellos. No, es que hay una serie de cosas que hay que ya empezar a sacar la tarjeta roja, como decía Arcay. Porque si no, no avanzamos, vamos tan lentos, es como cuando dice la gente, no, y las cuotas, es que es injusto ya, pero si no hacemos cosas, esto sigue igual. Entonces, bueno, yo creo que el call to action tiene que ser en todos los casos, la formación es muy importante, que os voy a decir yo, pero también el cambio de hábitos y de competencias. Hay personas que de verdad o cambian el chip o siguen pensando que si es una mujer, pues no te importa, nos traes un café, no, esto no, es que no es del pasado, Marisol, es que sigo viéndolo. ¿No? Y entonces en el mundo de la ciencia y en el mundo de la salud, donde además trabajamos muy, muy estrechamente, donde normalmente hay mucha mujer, pero ¿qué pasa cuando empieza a subir para arriba? ¿Ya está ahí el techo de cristal? No. No sé. Os animo mucho a seguir. Siento dejaros en el debate. Si tenéis alguna pregunta, si queréis hacerme, fenomenal. Alguno de vosotros asegura que estaremos mañana en la sesión de 4 horas y vamos a hablar algo y tendido. Y felicitaros por la iniciativa. Vale, gracias, Javier. Solo decir que mañana pues habrá 20 mujeres que tendrán la oportunidad de hacer este workshop, este taller, y el miércoles otras 20. Y bueno, pues es algo que iremos, bueno, pues haciendo más y bueno, integrando también más a los hombres, por supuesto. Así que muchas gracias. Gracias y enhorabuena a todos. Vale. Tenemos una pregunta sobre este tema de la audiencia. Laura Bozal, que no sé si lo quiere hacer, bueno, como lo he hecho por chat, pues lo digo. Entonces ella, claro, dice también un poco los estereotipos, ¿no? Y cómo yo creo que la pregunta va sobre cómo rompemos esos estereotipos de líder o de mujer, ¿no? Entonces ella nos decía, claro, que el síndrome del impostor y que si hay que ser, ella nos dice aquí, tenemos que ser como Angela Merkel o hacer ese tipo de líder tan decisivo o no. Y tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Jacinda Ardern, que para mí es, vamos, un ejemplo de líder, de otro tipo de líder. Entonces, sí que me gustaría a ver que vosotros, que no sé, ¿qué os habéis encontrado y qué tipo de personas, hombre o mujer, os habéis encontrado que os digáis, oh, este es un líder? O sea, el concepto de lo que yo os quiero preguntar un poco, o sea, ¿qué consideráis vosotras, o sea, después de todo esto, que os gustaría transmitir o que os ha gustado, que os hayáis encontrado y que os ha gustado, ¿no? En un líder con el que hayáis podido trabajar? O sea, el concepto de líder para vosotros, que os gustaría o que sí. Yo sí quiero aportar algo aquí. Decíamos, un líder no es el liderazgo femenino ni el masculino, es el efectivo. Y para que nos demos cuenta de lo importante que es que hagamos bien nuestro liderazgo, en el 2018 salió un paper en Nature Biotechnology que hablaba de depresión y ansiedad entre los estudiantes de doctorado. Y había una gráfica que a mí me impresionó mucho donde mostraba una diferencia entre los porcentajes de depresión y ansiedad entre los estudiantes de doctorado y su relación con su mentor o director de tesis.
Entonces, claro, es que nuestro liderazgo tiene mucha responsabilidad, porque si tenemos un grupo de gente que está, de alguna forma les estamos guiando en su carrera científica y hacemos un liderazgo incorrecto que no tiene en cuenta emociones, es que igual estamos destrozando la vida de una persona, porque depresión y ansiedad no estamos hablando de una cosa poco importante. Entonces, es por responsabilidad también que nos tenemos que formar en este tipo de liderazgo efectivo y que tenga en cuenta las emociones. Porque si tenemos personas al cargo, si no lo hacemos bien, y no es ni femenino ni masculino, esto todos nos deberíamos formar en intentar hacerlo lo mejor posible para que sea efectivo en este sentido. Arcaiz, tenías una... Sí, yo iría totalmente con Nuria. Yo creo que en España y en la investigación en España, y creo que también en muchos otros países que no tienen estos programas de formación de liderazgo, lideramos de oído, vamos. O sea, somos autodidactas en ir formándonos en liderazgo. O sea, nos pasamos 10, 15 años formándonos en investigación experimental a múltiples niveles, sea asistencial, sea investigación básica, del tipo que sea, y de repente nos ponen personas a nuestro cargo y nadie nos ha dicho cuáles son las guías, los patrones. Yo espero que no llegue el momento en el que el liderazgo sea un liderazgo a la antigua usanza. Estos líderes que vemos que, voy a usar la palabra viril, pero se podría usar cualquier otra, espero que los hombres y las mujeres lideren con su propio estilo de una manera efectiva y sea multicolor, porque es la única manera que tenemos de aprender unos de otros. Yo aprendo de la gente que tengo en el laboratorio que está supervisando personas en su forma de liderar, igual que intento dar consejos sobre cómo lideraría yo, pero creo que la única manera de hacerlo bien es con formación y esto está totalmente infravalorado. Por eso estos talleres y estas formaciones tienen que estar ahí. El primer día que te dan las llaves de un laboratorio, te deberían haber formado antes para decirte así se gestionan personas, así se gestionan proyectos y luego ya tú le das tu estilo. Pilar. Sí, yo en esto que está diciendo Arcaiz, cuando yo empecé en SEON me pareció que efectivamente había dos ámbitos en los cuales era poco habitual que en la oncología tuviéramos formación. Uno era farmacoeconomía, llegaban fármacos cada vez más caros, el discurso tanto de autoridades como de los farmacéuticos tenía que ver con terminología que ni siquiera nos era familiar, entonces, vamos a hacer un curso y quien quiera, porque evidentemente para discutir tienes que dominar, por lo menos conocer los conceptos y el otro era formación en gestión. Entonces, la formación en gestión hace mucho con las escuelas de negocio de formación en gestión de equipos, de gestión de tiempo, de un montón de cosas. Hicimos muchas cosas y yo aprendí un montón. O sea, yo lo planteé porque conceptualmente me parecía que era algo que, bueno, pues que si SEON tenía recursos, esos cursos realmente cuestan dinero y era una cosa que había que poner a disposición de socios. Diseñamos uno ad hoc para oncología, pero hicimos 2 o 3 modelos y yo quise participar en todos porque me parecía feo promover una cosa no conocida y me sirvieron de mucho, súper importante. Pero efectivamente eso queda fuera del radar de la formación que se espera que tú adquieras o de la que te financian. Lo mismo pasa en el ámbito de la medicina y de la oncología. Pero sí que me parece que es una reflexión muy, muy válida. Y en los cursos de Quick Qualitas, los que van a haber mañana y pasado, la verdad es que yo también hice uno y fue estupendo porque te enseña a distinguir la diferencia entre un gestor y un líder. El punto también es que eso es dinámico, porque hay veces que tú tienes que tomar una decisión ejecutiva y otras veces tú tienes que apoyar a los demás y conseguir que los demás vayan contigo. Y eso es una dinámica que no es nada fácil y yo espero que podamos hacer más de estos cursos porque gestor y líder, jefe o líder, jefe es el que te toca, líder a lo mejor es el que tú quieres trabajar. Y entonces, él habla también mucho de liderazgo tóxico. Identificar personalidades tóxicas en las empresas. Y yo creo que eso también, no sé cuál es vuestra opinión, pero yo creo que es verdad que ahora las nuevas generaciones son bastante menos tolerantes. Yo creo que lo que éramos a lo mejor nosotros y nosotras, que hemos tenido que a lo mejor esperar las cosas, pero yo creo que en ese sentido de que, sobre todo a lo mejor en ambientes como en ciencia, que es menos jerárquico, menos estructural, hay una posibilidad de diálogo y yo creo que la gente ya acepta menos
porque acepta menos cosas que ya no se deberían. En cuanto a este liderazgo tóxico, obsesivo, abusivo que no te deja crecer, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo en eso pues sí que me gustaría. Y ahora el punto siguiente es, bueno, ¿y qué podemos hacer? Y entonces, a lo mejor, si queréis, pues discutimos acciones de entre vuestros centros que os parezcan interesantes. Bueno, ya hemos discutido algunas y Pilar también. Entonces, que nos digáis así un ejemplo de algunas y luego voy a abrir ya la mesa, o sea, para la discusión de la audiencia. O sea, el take action que decían antes. Sí, Vale, un segundo, Marisol. Quería hacer un comentario de esto que has dicho de que las generaciones de ahora toleran menos. algunos, ¿no? ¿No? Y me parece muy positivo. Yo creo que es verdad que están más concienciados de que hay cosas que no debemos tolerar, aunque sea tu director de tesis, por ejemplo, ¿no? Y me parece muy positivo esta sensación de que las nuevas generaciones toleran menos. De hecho, una cosa que nos podríamos plantear y que sería bueno es que a nosotros nos evalúen. Bueno, En liderazgo o en... Nosotros en Estados Unidos se evalúan los hacia abajo y hacia arriba. O sea, sí. Claro, porque si no parece como que, bueno, llegas a ser group leader y solo te evalúan por si publicas bien, si tienes proyectos, etcétera. Y igual puedes estar creando un entorno tóxico o bueno, haciéndolo pasar mal quizá a algunos estudiantes. Esto también deberíamos evaluarlo dentro de los institutos. Yo creo que sí es importante. En Estados Unidos es que te evalúan, vamos, si está en una universidad pública, desde luego. Así que, no, evaluación voy a apuntar. ¿Algo más? ¿Queréis apuntar alguna? Sí, Arcade. Sí. Yo creo que hay que, dentro de las estrategias que se pueden abordar, a nivel de centro, a nivel micro, yo creo que hay una parte de gramática y de semántica que se pueden ir corrigiendo. Yo por lo menos a nivel de participación en gestión de los programas, de los proyectos, hay un aspecto que a mí siempre me escama mucho, me pone nervioso, que es la compensación de tiempo por maternidad. Y esto Europa lo tiene muy claro y aplica una extensión a mujeres por maternidad que es diferente a la de hombres, pero a mí lo que me preocupa mucho es que normalmente y muchas veces eso viene asociado a dos aspectos, maternidad y conciliación. Y yo soy muy pesado diciendo que bien maternidad, bien el tiempo de extensión, pero no conciliación. O sea, porque no podemos asumir que en 2021 la conciliación es algo que o sea, no puede estar sobre el papel. Tienen que aplicarse yo creo que a nivel de tiempos, a nivel de esquemas, creo que lo que hace la Comunidad Europea con 18 meses por hijo, en el caso de mujeres, está bien, pero es maternidad y es una compensación, lo mismo que hablamos aquí. ¿Por qué el liderazgo femenino? Pues porque hay que poner el foco ahí. No quiere decir que no sea relevante en otras cosas, pero aquí es lo que toca. Pero no conciliación. Nuria lo ha mencionado con la pandemia y el teletrabajo y el trabajo a distancia. Esto, o sea, no puede ser lo que ha dicho Pilar, que realmente demos 10 pasos atrás en el momento en que las cosas se ponen difíciles en cuanto a cómo nos distribuimos el trabajo con nuestras familias. Entonces, esto sobre el papel creo que no tiene que ser aceptable. La conciliación es de hombres y mujeres por igual, la maternidad obviamente es exclusivo y luego hay un esfuerzo de compensar en tiempo, pues porque hace falta hoy. Ojalá llegue un momento en el que las guías redacten que la baja es igual por el tiempo que estás ausente de tu puesto de trabajo. Ojalá, pero hoy en día no es lo que toca, pero no la conciliación. Y con esto yo he tenido bastante debate porque parece que te posicionas en el lado contrario y para mí es algo de concepto que tiene que figurar. Entonces, en la gramática, en lo que está escrito, creo que igual que utilizar términos que abarquen hombres y mujeres por igual, creo que en esos detalles nos tiene que sonar raro, a mí por lo menos. Sí, es importante. En ese sentido, lo que quería añadir, porque es una reflexión que también es importante, ¿no? Cuando estábamos hablando del tema de lo del COVID, ¿no? Y de qué ha pasado y de si las mujeres han dado paso atrás, cuando hemos intentado hacer las encuestas, tanto europea como la que hicimos desde España, yo recuerdo que al principio cuando lo planteé en SEOM,
me decían, digo, ¿vosotros creéis que esto es así? Porque yo no es lo que he vivido de mis amigos, de mi familia, pero bueno, leías que en Europa y tal, y entonces me contaban, bueno, pues yo he vivido lo contrario, de parejas en las que ella es médico y por tanto durante el periodo de confinamiento trabajaba sí o sí, él no, y él se ha remangado y se ha quedado a cargo de los niños y tal, porque era claro que ella tenía que seguir yendo al hospital. Pero luego, claro, vas a las encuestas para intentar tener los datos y llamar a las puertas si procede, si es de una forma, o felicitar si es de otra, y como no contestan nombres, pues entonces puedes acabar incluso llegando a concluir que en tu entorno las cosas son de una manera que el feedback te ha dicho que no, realmente no lo es. Entonces, también en el fondo había veces que, vamos, soy fan y creo que los números hay que hacerlos, pero los que van de percepciones y los que van de tal, me rompo la cabeza y no soy capaz de conseguir que los hombres se impliquen, porque probablemente a lo mejor la foto no saldría la misma, ¿no? Y eso es verdad, conseguir también que los hombres participen, ¿no? Y lo que decías de la conciliación, que es un trabajo, o sea, que tenemos trabajos que hacer a nivel de la familia y a nivel de la institución. Voy a dar paso porque Juan Rodríguez tiene una pregunta, Rodríguez Vita. No sé si le podemos dar acceso para que pregunte, interesa a mí que empiece a participar la audiencia. Yo creo que es en el contexto de qué se puede hacer, ¿no? desde los centros. Bueno, mi propuesta es más bien que yo creo que todo esto que discutimos tiene mucha importancia, pero al final lo que realmente cambia las cosas es el dinero. Entonces, yo creo que se podría hacer algún tipo de política activa en sentido de dar un sello de igualdad, por ejemplo, a los centros de investigación que fuese asociado a fondos como core funding para el centro de investigación, que pudiesen invertirlo en lo que quisiesen, porque de esta forma el centro, a la hora de reclutar, probablemente reclutaría con otras ideas en mente. Quiero decir, atraer grupos liderados por mujeres podría ser beneficioso para todo el centro porque traería fondos al centro que podrían invertir en lo que quisiesen. De esta forma, la famosa cuota que todo el mundo, no, es que está aquí por la cuota, sería beneficioso para todos los grupos y al final harías a todos los grupos cómplices de que la política de reclutamiento de grupos fuese orientada a equilibrar la balanza que actualmente está claramente desequilibrada. Pero esto ya ocurre. Yo creo que algunos centros, el sello de diversidad y de también, bueno, o sea, oficinas de mujer y ciencia, eso ya son cosas que se están pidiendo desde muchos organismos de financiadores europeos. Y yo creo que ya hay muchos centros, bueno, el CENIO tiene una oficina de mujer y ciencia, luego ya podéis hablar de vuestros centros, pero esto ya es un sello que se está empezando a reclamar y yo creo que es muy positivo porque, bueno, es lo que tú dices, eso ya es conseguir financiación, o sea, me parece un punto importante. Entonces, así que me gusta, o sea, Nuria ya nos comentó todas las actividades que ella ha hecho a título individual porque no había oficina de mujer y ciencia. No sé, Arcais, si nos puedes comentar, o sea, ¿tenéis vosotros Mujer y Ciencia? Y luego María también nos puedes comentar desde el IRB, porque yo creo que desde luego en el CENIO nos ha ayudado mucho tener una oficina de una directora y también una oficina de Mujer y Ciencia, y bueno, si no están las asociaciones, pero sí me gustaría saber cómo en vuestros centros se está moviendo la pregunta y si tenéis o no pues, este tipo de oficinas particulares, ¿no? de Mujer y Ciencia. Sí, yo brevemente puedo decir que a lo largo del año pasado se formó la Comisión de Igualdad en CIC Biogune, haciendo un análisis de cómo está el centro ahora mismo y estableciendo unas áreas estratégicas y unas líneas de acción a corto, a medio y a largo plazo. Yo creo que es inevitable que hoy en día la única manera de saber cómo estamos es haciendo un análisis. Para hacer un análisis tienes que tener una entidad dentro del centro y luego capacidad operativa, tanto a nivel de autoridad como a nivel de financiación. Y a mí es una de las actividades que quizá más me ilusionan de lo que veo que puede pasar, que activamente se ponga el ojo sobre las cosas que son mejorables. Hay cosas que son, creo que lo ha mencionado Nuria antes, no hay capacidad para cambiar el porcentaje de group leaders al corto plazo en la mayoría de los centros de investigación, pero eso puede ser un objetivo a largo plazo, pero en los comités dentro de los centros sí que se puede ir hacia una paridad, en todos los organismos que gobiernan el centro, que se gestionan en las actividades, en las formas, en
en la gramática, en la semántica, en todo eso, los centros pueden hacer mucho trabajo. Y esto es lo que hacemos. Nos comentabas sus acciones individuales, pero ya que sois poquitos más, como 4 o 5, no sé qué decíais, ¿cómo vais ahora sobre eso? No, nosotros tenemos, creo que desde hace como 3 años o 3 años y medio, un comité que se llama Comité de Diversidad, y están haciendo un trabajo muy bueno. Por un lado en visibilidad, en formación también, y por otro lado, bueno, ahora yo comentaba que en mi instituto los números no son muy a la par, bueno, son muy poco a la par, pero que va a ser difícil cambiarlo, porque para cambiarlo igual necesitaríamos tener una capacidad de reclutar 15 personas, ¿no? Y entonces empezaríamos a... pero sí que hemos reclutado en el último año y se ha ido con mucho cuidado de hacerlo muy bien. Yo creo que se ha hecho muy bien. O sea, muy bien, ¿qué significa? O sea, siempre se puede... Vale, ¿quieres decir? ¿Cómo? Es que las que a veces te parecen uno de cuotas y dices que hay que contratar mujeres, pues que son mujeres muy buenas las que habéis contratado. Sí, y tener en cuenta una serie de cosas a la hora de hacer todo el proceso de reclutación o sea, escribir la oferta de una manera adecuada. Esto ha ayudado también el Comité de Diversidad. Utilizar un lenguaje, no sé, que las mujeres no nos sentamos como esto no es para mí, ¿no? Y hay unos lenguajes más adecuados para que todo el mundo se sienta incluido. A la hora de hacer el comité también que esté bien balanceado entre hombres y mujeres, a la hora de pasar a la shortlist, asegurarnos, y antes de asegurarnos de que había, no sé, de que llegábamos a mujeres que podrían interesarse por una posición que teníamos en el IRB, y hacerlo de manera muy activa, ¿no? No solo poner un anuncio, sino de manera activa ir a buscar a mujeres investigadoras que creíamos que podían encajar muy bien en el instituto. Porque este tipo de biases que tenemos, los tenemos en todas las etapas de un proceso de selección, ¿no? Desde el momento que le dices a alguien, mira, preséntate, pues igual tenemos la tendencia a identificar más a hombres investigadores, entonces hacer el esfuerzo de vamos a identificar también a mujeres investigadoras que encajarán muy bien en nuestro instituto, o a la hora de hacer luego el shortlist, entonces ir monitorizando en cada uno de estos pasos que no tengamos un bias. No es importante. Nos comenta María Cafarel, si quieres abrir el micrófono, porque ella nos habla de la Fina Swank de UK, entonces está bien, sí que nos... O sea, por otras acciones que se están haciendo en otros centros. Entonces, María, si nos quieres hablar. Espera, perdonad. ¿Me oís bien, chicos? Es que me dice que mi conexión es inestable. Hace 5 años que me he ido de UK, pero yo sí recuerdo que había como varias categorías, Gold, Silver, Bronce. Si alguien que ha estado en UK dice que me equivoco, que me corrija. Y las universidades se lo tomaban súper en serio. Y yo no sé, la verdad que creo que el otro día, porque yo soy presidenta del Comité de Igualdad de Biodonostia y hemos estado en grupos de trabajo con esto, y Nuria, corrígeme, pero ¿hay una idea de implantar esto, algo así, un sello parecido en Cataluña? O al menos las instituciones más del ámbito clínico biosanitario, que es con las que estuvimos en el trabajo, en un consorcio que se llama REGIC, me hablaban de eso, pero creo que sí, que es lo que dice Juan, creo que sería muy, muy positivo. Que lo tienen, ¿eh? No sé, María, que en el bio tenéis muchas, o sea, que hay ya muchas mujeres también. Sí. ¿Tenéis un comité como...? He de decir que no, en el bio no tenemos un comité de mujer como... Bueno, o diversidad o de igualdad. No, no sé. También he de decir que el bio, no sé si es el único centro en España que tiene un 50% de mujeres PI. Eso hay que reconocérselo, hay que agradecerlo. Quizá es por eso por lo que yo estoy allí, y si no, a lo mejor estábamos buscando trabajo todavía, ¿no? Porque existen este tipo de centros. Y también es cierto que por la estructura y la naturaleza del bio, pues poco a poco, ahora que se ha expandido muchísimo, estamos generando oficinas como, bueno, crear un programa de seminarios, crear una bioacademy. De hecho, con Elena Heller, que está por aquí, hablábamos justo motivada por esta jornada que en el bio deberíamos impulsar esto. Sí que es cierto que con las que van existiendo poco a poco en los seminarios, también, y muy, muy ayudado porque somos muchas mujeres,
en el bio, pues tenemos mucha presión en que los seminarios tengan una paridad también, que invitemos a científicas mujeres, tantas como a hombres, por ejemplo. En el SAP, el Scientific Advisory Board, estaba compuesto solo por hombres. Este año ya cambió la cosa y de hecho Nuria es parte de nuestro SAP, se incorporaron mujeres. Creo que también se entra en una rueda, el hecho de tener muchas mujeres en el centro ayuda a que estas iniciativas tengan más peso. Y bueno, en eso estamos. Seguramente os pidamos consejo a aquellas que tengáis más experiencia para crear esto en bio. Estamos en ello. María. Nada, Marisol, igual os iba a cambiar un pelín de tema, pero para mí, yo lo que he visto desde la Comisión de Igualdad en mi centro es que todas estas cosas de sellos, no sé qué, pues se aceptan porque vienen de fuera, o sea, hay que tener un comité de igualdad, se acepta, hay que trabajar, en nuestro caso lo que tenemos es un sello de recursos humanos y no sé qué, pero para mí la clave o lo que me gustaría es, y por supuesto no es a vosotros a quien tengo que lanzar esa pregunta, cómo convencer a los jefes de grupo de mi centro de que esto es importante y de que lo hacemos no solo porque haya que tener ese sello o ese tic o ya está aquí la pesada de igualdad, o sea, quiero convencerles de que esto es importante para ellos y también para mí y que no es que seamos unos pesados, sino que, no sé, y para mí, pero es que no sé si alguien sabe la respuesta. No. Lo que es existir, ¿eh? O sea, y lo que dices tú del ejemplo de llamar a mujeres no sé, y pedir, ¿no? O sea, y no callarte. María, ¿tenías algo que querías? No, quería apuntar simplemente que yo estaba pensando en esto cuando hablamos de cuotas, cuando Juan, por ejemplo, decía que a lo mejor el dinero al final es lo que mueve todo, digo, pues qué pena que sea a través de estas iniciativas que tengamos que llegar a esto y no porque los hombres empiecen a reconocer que también es importante para su ciencia, para que los centros funcionen mejor, para que todo, la diversidad, ¿no?, a la que apuntábamos antes. Y eso quizá también, por ejemplo, se me ocurre que a lo mejor cuando hablamos o damos propaganda a esta iniciativa de liderazgo femenino, también decir que es importante que los hombres, no es un quiero decir que los hombres ganan también en su liderazgo cuando lo comparten en sus instituciones con mujeres. No, yo no tengo ni idea. Que lo tenemos que anunciar desde luego otra manera, está específico. Hace tiempo, Pilar, no sé si tenías, que no te hemos dado paso para lo que estás haciendo, o sea, tantas cosas que hacéis desde SEOM y yo creo que es un ejemplo, ¿no? Haber tenido presidentas, pero primero costó un tiempo. Entonces, no sé, actividades que os hayan funcionado bien a vosotros en esta organización tan grande que tenéis, bueno, desde SEOM y en FACME, que también es mucha gente. Sí, a ver, yo creo que hay una línea que además arranca desde Europa y esa la lidera bastante potentemente Solange Peter, que es la segunda mujer que es presidente de ESMO, en la que Solange de alguna manera, bueno, y desde luego la sigue Josep Tabernero, que en ese sentido ha sido un presidente de ESMO absolutamente comprometido con el tema de la igualdad, ¿no?, de mirar los números, que es lo que la sociedad puede hacer, ¿no?, reflexionar pues en las juntas directivas cuántos hombres, cuántas mujeres, porque claro, uno si se pone estricta dice, bueno, vamos a ver, si el número de oncólogas es mucho más alto que el de los hombres, estamos mirando que vayamos al 50%. Es que a lo mejor, o sea, a nadie se le ocurre pensar que es raro una junta directiva solo de hombres, nadie se ha planteado hacer una sola de mujeres, que por números debería ser casi lo más natural. Pero vamos, no sé cuándo veremos eso. No por nada, yo no quiero una junta de mujeres ni quiero una junta de hombres, quiero una junta de los mejores. Pero si refleja lo que es la población de oncólogos, que son mayoritariamente mujeres, uno pensaría que por estadística simplemente, ¿no? Por lo tanto, ahí hay muchas cosas. Pero lo primero es darte cuenta que no tienes eso y cómo trabajar y los números internos. Entonces, desde SEOM sí que se ha trabajado en los últimos años bastante, me consta, las distintas juntas directivas de cuando tú haces el programa de tu congreso, hay dos cosas. El que manda una comunicación, pues hombre, si es hombre o mujer, eso es el que sea mejor, pero luego los que se invita a hacer las discusiones, las keynote section, todo esto lo elige el comité científico y ahí sí que de las sociedades tiene que hacer un balance de género claro y desde luego SEOM en eso está trabajando mucho. Y a mí una cosa que me gustó, por eso digo que a veces los sesgos son incluso inconscientes, es desde la Sociedad de Cáncer de Pulmón, el ISLC, en algunos comités, pues propuestas de quiénes pueden ser los mejores ponentes para una serie de mesas.
claro, tú cuando ves a gente hablar y tú dices, me gusta cómo habla o esta, lo que fuera estas personas, y te quedas con los nombres. Y mayoritariamente ves varones, tú de los varones que ves seleccionas los que te gustan. En cuanto te toca a ti, dice, hazme una mesa, te vienen a la cabeza solo hombres. Entonces, con alguna consideración de hombres que son fantásticos, o sea, que no es, pero ¿cómo haces ahí el enganche de dar las primeras oportunidades para que también tengas referentes femeninos que puedas decir, pues la siguiente está que es un crack, ¿cómo habla? La tienes que haber oído, ¿no? Entonces, ese paso de cuándo puedes ponerlo, si los otros son súper top o si lo tienes que hacer, todas estas cosas tienen su cierto debate. Y desde la sociedad del ISLC, yo recuerdo una vez que un grupo hizo una mesa y devolvió los ponentes diciendo, esta mesa es fantástica, pero dale una vuelta a ver si puedes enriquecerlo con mujeres. Entonces, te cuesta más tiempo porque tienes menos referentes en tu cabeza, pero lo consigues. Y esas mujeres, si lo hacen bien, y esa es la oportunidad que hay que coger, ya se quedan en esa rueda. Por lo tanto, la visibilidad es esa, pero la sociedad puede hacer más, en este caso SEON, ESMO, la que fuera, si lo que viene no es de usted, no, esfuérzate más. Ya sé que lo que te va a venir a la cabeza primero son todos varones porque lo hacen que te cagas, pero búscame mujeres. Y bueno, eso es otra cosa que pueden hacer las sociedades. Yo creo que es súper importante tener, referentes y mujeres. Por ejemplo, Amit, la verdad es que hace un trabajo fantástico, tiene también su listado de mujeres en Aseica. Ya veréis que tenemos una acción, conócelas, que os va a encantar, porque también vamos a tener 80 y bastantes mujeres dando charlas en colegios, eso os lo vamos a contar en febrero. Pero yo creo que es importante que haya, que no se haya un problema de decir, oye, los tengo que buscar. Pero sí, en este momento yo creo que hay que hacer un esfuerzo consciente. Nuria, tenías levantada la mano y querías decir. Sí, no, que tenemos que hacer el esfuerzo, estoy de acuerdo, y aquí se me ocurrió una cosa que estoy haciendo yo particularmente cuando me piden de participar en un congreso y por lo que sea no puedo. Yo tengo una lista mía en un Google Doc que la voy rellenando de mujeres de mi campo, muy buenas speakers, y que cuando me proponen a mí y no puedo ir, intento primero buscar en esta lista a alguien que encajaría en ese congreso. Pero sí que es verdad que requiere un cierto esfuerzo y está bien que lo reconozcamos y lo hagamos, sencillamente porque cuando vamos a congresos todavía hay más hombres, nos vienen más a la cabeza, tienen más visibilidad, entonces tenemos que hacer un poquito más el esfuerzo y en mi manera particular lo hago con esta lista que tengo súper informal, pero me ayuda a cuando me hacen una pregunta así, pues asegurarme que no me olvido de alguien que me gusta cómo habla o su ciencia, etcétera. Lo de ser generosos, eso se lo he oído a Pilar en una entrevista hace tiempo y me pareció fantástico de decir, es que a veces nosotras, las que ya damos muchas charlas, que estás en muchos comités, decir, bueno, pues mira, aquí tienes a esta gente. Entonces esto es lo que siempre nosotros decimos de promoción activa y es algo que tenemos y que debemos de hacer. Tenemos 2 minutos, no sé, Arkaitz, ¿cómo lo ves? ¿Hacemos un wrap-up así súper rápido? O... Sí, yo creo que puedes resumir. Yo solo quería añadir lo que insistí al principio, a lo que habéis comentado. Creo que la política científica se puede hacer a todos los niveles. O sea, cuando hablamos también de formación de futuros jefes y jefas de grupo o postdocs, etcétera, creo que todo el mundo puede participar en política científica, que es cambiar o mejorar el sistema, y uno de ellos es levantar la mano en todas las actividades que participemos. Quizá no todos somos conscientes de estas desigualdades o de estas cuestiones que son baches importantes en el camino, que el porcentaje de participación en diferentes comisiones, programas, sesiones, lo que sea. Pero cualquier persona puede levantar la mano y decir, oye, con lo que hemos empezado es lo mismo que con lo que hemos acabado, en el caso de una evaluación, el programa está equilibrado, y yo creo que es verdad que le costará a una mujer, a un hombre levantar la mano y decir, ya está, aquí, para decir, pero si hay que darle una vuelta más, como dice Pilar, no hay excusa, porque igual que en muchas otras cosas, hay veces que para creerse algo, primero hay que parecer que es así. Entonces, la única manera es que esos desequilibrios no existan para que luego se nos haga raro el verlos, porque los vamos a seguir viendo. O sea, que yo creo que hay un proceso en el que sí que es súper participativo. Yo no veo que nadie no pueda decir que esto hay que revisarlo. Y esto asegura
que tenemos más scouters para ver estas desigualdades. Y Juan, tenemos uno y ya... Y solo por comentar, que me parece un comentario muy acertado de Archives, que por ejemplo en el DKC, donde yo estoy trabajando, hicieron una evaluación y como todo, que ahora mismo tiene que tener una parte de diversidad, de igualdad y demás. Bueno, pues hicieron el ensayo general en el que hablaban siempre de la igualdad y tuvo que levantar la mano un PhD student y comentar, oye, pero ¿no es un poco extraño que estemos hablando de igualdad y los únicos que están hablando son hombres? O sea, que sí, que lo que dice él es verdad. Todo el mundo tendría que intentar participar para demostrar las vergüenzas a todo el mundo, quiero decir. Aquí hemos intentado dar paso a todos los que habéis pedido, y, hombres y mujeres, pero es verdad que nos pasa muchas veces que hay más mujeres yo qué sé, pues de predoctorales o postdoctorales y luego los jefes o los líderes del grupo de postdoc, pues es un hombre. Afortunadamente en ASECA no, tenemos muchas mujeres y muchos hombres, en Cyberonc también, y bueno, con esto no sé si tenemos que cerrar. Si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta súper rápida de la audiencia, podemos dar paso. Si no, bueno, por tiempos tenemos que cerrar porque hemos empezado a las 10. Pero yo personalmente estoy muy contenta porque veo que aunque bueno, las cifras estén ahí, las cifras estén en nuestra contra, yo creo que ha cambiado muchísimo la actitud, ha cambiado nuestra actitud personal. Ya hay cosas que no se aceptan desde los estudiantes, pero tampoco las debemos aceptar nosotras y que, bueno, pues estamos intentando ayudar y el próximo que tengamos, pues a ver si tenemos más hombres también participando en estas actividades. Este es como mi pitch. No sé, Archives, si quieres cerrar un poquito también. No, sí, yo agradecer. Hemos tenido en torno a 80 participantes durante las 4 horas. Yo creo que a mí estos eventos siempre me generan mucha incertidumbre por ser virtuales, por ser, hasta cierto punto, no dejan de ser polémicos porque todavía abren un melón que no acabamos de solucionar. Y bueno, que al final quería agradecer a Nuria, a María y a Pilar por animarse. No me parece una tarea fácil abrirse un poco y contar la visión, y me parece que ha sido súper informativo. A Marisol, porque es un huracán y yo, la verdad es que para mí es un referente en la capacidad estratégica de dedicar tiempo a cosas que son importantes, y yo creo que esta la es. Y que cualquier iniciativa de cualquier color, esto es, yo creo que si para algo sirve es para decir que cualquier evento, financiación para hacer eventos del tipo que sean, son una oportunidad para visibilizar todavía acciones que hay que hacerlo por cualquier medio posible. Así que muchísimas gracias. Y una cosa, como muchos tenéis Twitter e Instagram, pues una oportunidad es, aquí es la propaganda, vamos, es lo que tengo que decir, utilizadlo y o sea, poned comentarios y likes y intentar mover estas cosas, porque bueno, eso es en beneficio de todos. Así que os animo a, bueno, que nos mandéis por email si tenéis algún comentario o alguna cosa que se nos haya, bueno, para mejorar para la próxima vez, y si os ha gustado, pues poned un tweet y ya está. Así pues nada, lo cerramos y gracias de nuevo a Archives, a Biogune, a Cyberonc, pues por esta jornada. Gracias por la oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.